Welcome. Hola, My name is Dave, Mónica, and estamos acá para hablar un poco en inglés, para hablar un poco en inglés y en español. every week we choose a different theme, and we are here in beautiful Italy, today in the city of Pisa. Sí, es hermoso, no se imagina. And we came, of course, to see the tower, but we found unexpectedly this very famous mural behind us by Keith Hardig called Todo Mundo. Todo el mundo. ¿Y qué puedes explicar lo que significa esta mural? Es un poco como que todo el mundo, todos nosotros podemos vivir en comunidad, en un grupo, en paz y armonía, ¿no? Como pueden ver arriba, en la primera figura del mural hay un hombre cargando en su espalda un pez. Y en esa posición podríamos decir básicamente que es el equilibrio con la naturaleza y lo que lo rodea, ¿no? He supports nature. He's integrated or connected with nature. Haciendo parte de ese todo, de la naturaleza y de ese todo, ¿no? Yeah. And es que lo que me parece interesante de esta mural es que es como un mosaico, en que esta parte de Italia, de Ravenna del Norte, hay muchos mosaicos. En Venecia, en San Marco, hay mosaicos espectaculares. Entonces es ver la evolución de los mosaicos básicamente, de ver figuras desde el principio un poco rígidas, algunas dando solo un paso, algunas un poco Sí, pero elevadas. en el sentido de mosaico es que cada figura es otro color, como los piedras, sí, pero también que Harding estaba muy famoso por el movimiento del cuerpo. How does he show that here? Como se muestra aquí, absolutamente. Porque pues podemos ver figuras bailando, podemos ver figuras llorando, ¿sí? Y Podemos ver una mano con 5 figuras, como todos somos diferentes, ¿no? Parando. Pero hacemos parte de un todo, ¿ya? And he shows movement in this with the black lines. It's very typical of his style, but movement in art has evolved from very, very simple. The Egyptians, los egiptos, como una figura muy rígida, very, very stiff, with only one foot forward. Through the Greeks, with the contrapposto, Sí. con la cadena un poco... La cadera un poco en un ángulo, el pie adelante, That's a sus more... hombros un poco. And it's a more natural movement. And it took till the Greeks till they figured out how to make the body look real, like in a real space. But then, art continues to evolve, and then we get this very unreal, very stylized space. But still with the same theme of like movement. Pero no, it's not unreal. It's real. Okay. Sometimes Explica, we are in party, we are so happy. Sometimes we adopt so many dispositions. It's just other way to see the human body, maybe. Yeah, no, it's true. Maybe in this moment we don't need a lot of the figure. Como exactamente Como es el cuerpo humano, no necesitamos ser tan explícitos. So it's real in the sense of expressing more emotion than a figure in rational space like the Renaissance. That's what they were all about. Like it had to look real. But there's always been this movement in art between stylizing and trying to capture the real. And this is part of the movement of art as well, in general. Pero es real y debería ser mucho más real para todos nosotros, que pudiéramos vivir en armonía con las otras personas, tranquilos, cada uno tomando posesión de su vida, de sus propias decisiones, de lo que tiene que hacer para hacer parte de un grupo. Yeah, sure. Hay un poco de todo en esta. Hay como un ángel, no sé si puedes verlo. There's an angel over here in yellow. And on this side we have a devil. And we know it's a devil because he's got like wings like a bat. Ya, y está pintado de rojo, es un poco difícil no pensar que es un demonio, pero aún así en este mundo ese demonio o Luzbel, demonio, no sé, como lo llamen cualquiera de ustedes,
pues está viviendo en armonía en este mundo. Entonces podríamos pensar que eso podríamos empezar a hacer nosotros o seguir construyendo los que ya han empezado. Yeah. And you know what else? Que más que me gusta de este es el simbolismo religioso. También como una figura de María con un bambino. Bambino. Acá en Italia se dicen bambino. Un bebé, sí. Y en una iglesia, de hecho, este mural, this mural is on the side of a church wall, St. Anthony. And so it's kind of, even though it's very modern and we don't think of it as being necessarily religious, it's loaded with religious imagery. Bueno, en ese aspecto entonces también podríamos pensar que no necesitaron las figuras tan reales porque la iglesia está suficiente adornada con ese tipo y necesitaban otro tipo de lenguaje para comunicar con otro tipo de personas Y también. también por el tiempo moderno, Por eso, para comunicar con otro tipo de personas. ya a nosotros, no Ajá. a nuestros antepasados. Antepasados, es verdad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros siempre y pues los invitamos a Italia nuestro canal, a Italia, a nuestro es un canal. lugar muy bonito. Y, bueno, comentarios abajo. Abajo, gracias. Nos vemos. Chao. Esa cerrada estuvo terrible.